Bueno, en este punto vamos a hablar de las bases ideológicas, de cómo se construye la teoría del sistema de Cánovas, en qué se basan las ideas. Lo primero es hablar un poco sobre el personaje. Antonio Cánovas del Castillo es un político malagueño que ya ha participado en la política española, no en primera línea, pero sí ha sido importante. Por ejemplo, en 1854, él fue el que redactó el Manifiesto del Manzanares dentro del golpe del pronunciamiento de Madrid liderado por O'Donnell. Bien, Cánovas es un político constitucionalista, es un político monárquico, es un político moderado, aunque defiende el Estado liberal. El objetivo que él va a proponer, su objetivo final, el más importante, es conseguir estabilidad política para España, algo que en todo el siglo XIX no ha habido. Sobre todo, otro objetivo es intentar evitar los pronunciamientos militares. Él concibe que debe haber una base fija, inamovible, un acuerdo seguro, estable, que no se debe mover. La Constitución interna son los cimientos sobre los cuales se tienen que apoyar el Estado. Unas cuantas de ideas fijas y estables que no se deben discutir. Las ideas son las que él llama las ideas madre, que son la nación, una nación. El devenir histórico en España ha creado una nación. La monarquía, la historia de España ha ido desembocando de una forma u otra hasta la monarquía. Y esa monarquía basada en la legitimidad dinástica de los Borbones. Ha habido varias dinastías en España, Trastamara, los Austria y luego los Borbones. Según Cánovas, ese transcurso histórico justifica que deba haber una monarquía y que esa monarquía deba estar en la familia de los Borbones. Defiende también que la soberanía, el derecho a gobernar y ser gobernado, debe ser compartido entre el rey y las cortes. Y defiende como una idea básica la libertad. Pero ya veremos que esa palabra, esa libertad, para Cánovas del Castillo va a ser un concepto un poco abstracto. Bien, sobre esas ideas bases, sobre esas ideas madre, esa constitución interna, luego hay una constitución externa, que es aquella que puede cambiar. La parte que puede ir un poquito oscilando hacia un lado, hacia otro, dentro de la política del país. Esa constitución externa se basa, según Cánovas del Castillo, en el bipartidismo. Dos partidos protagonistas de la política, que se van a ir alternando en el gobierno. Los partidos dinásticos. Se conoce como partidos dinásticos a los partidos que apoyan esta vuelta de la dinastía borbónica. El partido conservador y el partido liberal, que se van a turnar en el gobierno de una forma pacífica, un turnismo pacífico, pactado, buscando siempre la convergencia, es decir, buscando siempre qué pueden tener en común más que qué pueden tener en contra unos de otros. Y se van a basar en el respeto, no solamente el respeto entre los políticos y los partidos, sino entre las decisiones que haya tomado cada uno. Es decir, si un partido en el gobierno aprueba una ley, el siguiente partido se compromete a respetar la ley. Esto hace que antes de aprobar ninguna ley, el partido en el gobierno piense que lo que va a aprobar debe ser aceptable por el otro partido. Bien, ¿cómo se ejecuta ese turnismo pacífico? ¿Cómo se lleva a cabo ese cambio de gobierno? Se lleva a cabo mediante la figura del rey como árbitro que establece el cambio de gobierno, y después del cambio de gobierno se llevan a cabo unas elecciones que eran siempre manipuladas de forma sistemática. Para llevar a cabo esa manipulación de las elecciones, unas figuras que van a terminar siendo muy importantes son los caciques. Los caciques son los oligarcas locales, es decir, la gente que a nivel local, provincial,
al nivel de pueblos, de ciudades, son o grandes empresarios, o grandes terratenientes, o aquellas personas con una influencia económica importante, que no participan directamente en política, pero son los que van a hacer ese trabajo sucio de gestionar las elecciones para que termine saliendo el resultado esperado. Bien, esta es la base teórica. El papel del rey, como hemos dicho, es de árbitro, de gestionar los tiempos, establecer cuánto tiempo permanece cada el partido en el gobierno, cuándo hay que cambiar de gobierno. Y sobre todo, una figura de seguridad. Es el símbolo que asegura el sistema.